Caídas, estornudos, tal vez alguna dificultad realizando alguna actividad física. Estas son algunas de las causas que pueden producir una fractura en nuestro cuerpo y debemos estar preparados, realizar tal vez algún tipo de actividad física. Esto y más nosotros estaremos revisando el día de hoy aquí en Destaques y aprendiendo junto a nuestro invitado especial. De esta manera estamos comenzando con tu programa Destaques. Qué alegría darte la bienvenida a un nuevo Destaques, nuestro encuentro de todos los días para hablar de salud, de tecnología, de finanzas, una variedad de temas para crecer juntos. Claro que sí. Estoy ya con Samuel, mi compañero de todos los días, con estos temas tan interesantes. Samuel, ¿qué tal? Muy bien, Carola, contento, feliz de poder estar acá en el programa. Un saludo a todos nuestros amigos que se unen a nuestra transmisión, a las personas que están en Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y claro que sí, el resto del mundo, porque estamos saliendo a través de ntplay.com, que es el sitio oficial de Nuevo Tiempo, donde encuentras todos los programas, pero también nosotros como Destaques tenemos nuestro canal propio en YouTube, así que tú puedes ingresar ahora mismo. Enviamos un saludo a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y estoy listo para aprender el día de hoy, Carola. Listo, estamos listos, esperamos que tú del otro lado también lo estés. Hoy estamos en nuestro segmento de salud para hablar de fracturas. ¿Alguna vez has pasado por esta dificultad? ¿Por qué se rompen nuestros huesos, Samuel? Qué pregunta, Carola. Hoy vamos a responder esta y otras preguntas más. Y yo ya quiero hacer ahí las preguntas a nuestros amigos, a Carola. ¿Alguna vez sufriste una fractura, Carola? Fractura como tal no. Tuve un esguince que es dolorosísimo, pero fractura, gracias a Dios, no. Debe ser terrible. Sí, Yo todavía no pasé también por una fractura, aunque me gusta hacer mucho la actividad física y en algún momento estuve casi al punto de llegar a una fractura, pero las personas que han pasado por esta situación me comentan que es algo terrible, muy doloroso. Algunas personas quedan incapacitadas muchos meses. Hay personas que dicen que a veces el hueso no vuelve a ser el mismo. Así que vamos a hablar sobre este tema interesante el día de hoy. Y yo quiero lanzar ahí un dato curioso, Carola. Claro. ¿Tú sabías sí. que las personas que ríen demasiado pueden llegar a fracturarse las costillas? ¡Wow! Eso no sabía. Así que Eso cuidado no con sabía. sonreír Claro mucho, que Carola. sí, pero bueno, hoy vamos a hablar del tipo de fracturas. Vamos a hablar las fracturas en los niños, ¿no es cierto? En los adultos, los factores que determinan si es que, como lo dijo Samuel, hasta qué punto mis huesos se pueden regenerar por completo, no se pueden regenerar, qué influye, qué impacta esto, en fin, muchas preguntas y tendremos a un especialista, Samuel. Exactamente, estará con nosotros un especialista que nos va a ayudar a comprender este tema. Vamos a hablar también las fracturas en diferentes épocas, etapas de la vida, ¿no? Porque una cosa es fracturarse cuando uno es niño, como decía Carola, pero cuando una persona ya está entrando a la tercera edad y a veces es muy común, ¿qué pueden hacer? ¿Será que esto afecta su vida diaria? O un deportista que practica diferentes deportes y que sufre una fractura, ¿será que puede volver a realizar las actividades físicas de manera normal y natural? Bueno, esta y otras preguntas serán resueltas hoy aquí en Destaques junto a nuestro invitado especial. Así es, Samuel, todo listo para comenzar. Pero como siempre, producción ha preparado una nota para introducirnos al tema de hoy. Los huesos son estructuras fascinantes y robustas que forman el esqueleto de nuestro cuerpo, proporcionando soporte, protección y facilitando el movimiento. Sin embargo, a pesar de su resistencia, los huesos pueden fracturarse debido a diversos factores, desde traumas agudos hasta condiciones crónicas. Las fracturas óseas pueden clasificarse en varios tipos, cada una con características y causas diferentes. Entender estos tipos y las razones detrás de las fracturas es esencial para la prevención y el tratamiento efectivo de estas lesiones. Entre los tipos más comunes de fracturas se encuentran las fracturas simples, compuestas por estrés, y las fracturas patológicas. Las fracturas por estrés son pequeñas fisuras que ocurren en el hueso debido a un uso excesivo o repetitivo,
común en atletas que realizan actividades de alto impacto como correr o saltar. Las fracturas patológicas ocurren en huesos que han sido debilitados por condiciones médicas subyacentes como osteoporosis, cáncer o infecciones. ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para reducir el riesgo de fracturas en personas mayores y en atletas? Y el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento más adecuado cuando nosotros hablamos acerca de las fracturas? Hoy aquí en Destaques estamos hablando acerca de los tipos de fractura, cómo y por qué se rompen nuestros huesos. Vamos a ver las causas, el diagnóstico, pero también el tratamiento, que sin duda es importante para volver a nuestra rutina diaria, ¿verdad? La actividad. ¿Realmente esto es posible? Bueno, esto nosotros lo vamos a ver hoy aquí en Destaques. Así es, y algo importante que lo decíamos al inicio, ¿cómo afecta la salud? ¿Qué pasa con un niño de corta edad que pasa por este problema? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con una persona de la tercera edad si es que también tiene esta dificultad, Samuel? Exactamente, todo eso nosotros estaremos revisando el día de hoy con nuestro especialista traumatólogo. Él es el doctor Cristian Tancara, así que presta nota. Si tú conoces a alguna persona que ha pasado por una fractura, puedes invitar y puedes compartir el programa. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, amigos, pero en instantes retornamos con tu programa Destaques. Al regresar en Destaques. Quizá el hombre es más aventurero, más arriesgado en muchas actividades. Hay parámetros de edad también, la edad que uno aprende a manejar una motocicleta, la edad que empieza a trabajar, lo propio en los niños, que los niños... Según datos mundiales, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones llegará a tener una fractura después de los 50 años debido a diferentes problemas, entre ellos la osteoporosis. Hoy nosotros acá en Destaques vamos a hablar acerca de los tipos de fracturas y tenemos un invitado muy especial, pero llegó el momento de darte el mito o la realidad que será resuelto en el programa, y es el siguiente: las fracturas siempre dejan secuelas permanentes en la persona. No sé si tú conoces a alguna persona que ha sufrido de una fractura y tal vez no puede caminar de manera ya natural, normal, tiene alguna dificultad y demás. ¿Será que esto es un mito? ¿Será que es una realidad? Bueno, ya se encuentra Carola con el invitado especial que estará con nosotros en Destaques, ayudando a responder esta y otras preguntas más en relación al tema del día de hoy, que es tipos de fractura. Estamos contigo, Carola. Así es, Samuel, estamos ya con nuestro invitado aquí en el programa. Recibimos con mucho gusto a Cristian Tancara. Él es especialista en traumatología, él es ortopedista. Qué gusto recibirte aquí. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas Bienvenido. gracias, Carola. Me encuentro muy bien, estoy muy contento de formar parte de este programa. Esperemos que nos vaya muy bien este día. Claro que sí, nosotros agradecidos porque aceptaste acompañarnos, aceptaste la invitación de llegar a muchísima gente que nos acompaña, Cristian, en el programa con este tema que hemos elegido para hoy. Pero antes, quiero que nuestros amigos te conozcan un poquito más. Háblanos acerca de los años de experiencia que tienes en esta especialidad, la traumatología, ortopedista. ¿Cómo es que te inclinas por esta área? Coméntanos. Ok, yo soy médico cirujano desde hace 14 años, pero hice la especialidad en Argentina hace 6 años. Hace 6 6 años lo años. terminé, son 6 años de experiencia. Y bueno, me gusta la traumatología porque mi padre tuvo un accidente alguna vez en el año 2002, el año que llegamos a Bolivia, Sí. perdón, el 2001, y bueno, fue complicado su tratamiento, su rehabilitación. Hicieron varias cirugías, muchas que tuvieron éxito, otras que no. Entonces, para entonces era estudiante de colegio y creo que vi esa necesidad de ayudar en la parte médica y la parte médica misionera. Y luego mucho más con lo que ocurrió con mi padre, dije, me tengo que inclinar a hacer a la parte de traumatología. Eso como que te terminó de motivar. Correcto, Ajá. correcto, así es. Así es. Bien, qué bueno. Tengo entendido que tú has estado mucho tiempo trabajando fuera también de Bolivia. Coméntanos, Cristian. Así es. Como hicimos la especialidad en Argentina, nos llegó una invitación para irnos
para África, la República Democrática del Congo, Oh, junto a mi en esposa. Así África. que sí, nos fuimos por 5 años y más. Volvimos para el nacimiento de nuestro hijo, pero Ujú. trabajamos allá, sí, 5 años, 4 meses. Muy lindos años. Aprendimos mucho, viajamos, conocimos África en varios países. Tuvimos la oportunidad de llevar a nuestros padres también para allá, y conocer diferentes países como Sudáfrica, Egipto, países Qué bueno, lindo. que Dios creó y que nos Ajá. muestra la grandeza de Él. Qué lindo, me imagino, una linda experiencia para ti, para tu familia y bueno, ahora de vuelta en Bolivia Así para es, continuar, ¿no es cierto? así es, así es. Ayudando a las personas en esta área y me encanta porque tú mencionaste el tema de tu papá, ¿no es cierto? A veces hay situaciones en la vida que nos inspiran a hacer algo y tú decidiste dedicarte a la traumatología, a la ortopedia en este sentido, ¿no es cierto? Movido un poco por esa necesidad, un tanto personal, diríamos. Ok. Ahora, Cristian, hemos elegido hablar hoy acerca de los tipos de fracturas. ¿Cómo y por qué se rompen nuestros huesos? Tú vas a ayudarnos a profundizar en este tema. Y yo te pregunto, para ya introducirnos en nuestro tema, ¿qué factores determinan el tipo de fractura que puede sufrir uno de nuestros huesos? Ok. Bueno, la fractura es una enfermedad del hueso. Ujú. Hay varios factores. Puedo mencionar, por ejemplo, la edad. Sí, Las fracturas pueden ser diferentes o más propensas en personas adultas, en jóvenes, en niños, en base a la actividad. Por ejemplo, en nuestras revistas científicas se ve que la mayoría de fracturas son en el sexo masculino. sí. Quizá el hombre es más aventurero, más arriesgado en muchas actividades. Hay parámetros de edad también. La edad que uno aprende a manejar una motocicleta, la edad que empieza a trabajar. Lo propio en los niños, que los niños también en un inicio empiezan a investigar las cosas Ujú. y eso les da también un riesgo de poder caerse, Sí. accidentarse. Otros factores son las enfermedades de base. Una persona natural con un buen cuidado de su salud no tiene los mismos riesgos que una persona que tiene diabetes, que es hipertensa o fuma cigarrillo, toma alcohol, o también lo mismo una persona delgada, una persona con sobrepeso o algún grado de obesidad. Ujú. Entonces son diferentes factores que pueden influir. Y hay muchos otros más, enfermedades metabólicas en el hueso, infecciones, que sería muy amplio hablarlo, pero sí son diferentes factores que pueden condicionar a que una persona pueda fracturarse un hueso. El hueso es algo muy duro, muy sólido, Sí. muy estable que Dios creó, pero bueno, a causa del pecado, Ujú. hay ciertas partes de nuestro cuerpo que se pueden lesionar, que se pueden enfermar, como es el caso de la fractura. Claro que sí, de la fractura. Tú, bueno, nos has mencionado varios de estos factores, situaciones diversas, ¿no es cierto? Desde que somos muy pequeños, inclusive algunos niños jugando pueden, ¿no es cierto? Así es, así es. Sufrir alguna fractura. Pero, ¿cuáles serían las diferencias? Y quiero que nos ayudes a entender bien esto. Las diferencias principales, porque tengo entendido que hay fracturas completas, fracturas incompletas. Y quiero que tú nos ayudes a especificar y entender cuál es esta diferencia. Ok, ok. Sí, es cierto. Hay fracturas completas, incompletas, Ujú. que pueden tener relación mucho a la edad, Ok. incluso al nacimiento. Hay bebés que son grandes, o sea, que se desarrollan en el útero materno y en el momento del nacimiento, en el momento de la salida, Ujú. por el canal del parto, Sí. a veces por ciertas maniobras o por la dimensión del bebé, se pueden fracturar, por ejemplo, la clavícula, que suele pasar, que suele ocurrir. eh, lo mismo en los adultos, en un accidente de Ujú. motocicleta. Entonces, cuando hay una fractura, eh, la continuidad del hueso, el tejido óseo, ustedes conocen un hueso de Sí. forma general, eh, si el trazo, si la parte que está rota completa el total del hueso, Ajá. entonces se considera una fractura total.
Ok. Pero hay otras fracturas que no atraviesan todo el tejido del hueso. O sea, se rompe ciertas partes, un costado, una parte lateral, por así decir, Ujú. la parte de adelante, o como en los niños ocurre, cuando nosotros agarramos una rama verde y le intentamos romper, No se la rompe podemos... totalmente, Correcto, no se ¿no? rompe, hay Ajá. cierta continuidad aún en el hueso. Esas son, por ejemplo, fracturas parciales, fracturas incompletas. Solo tomando como ejemplo de la ramita que tú estás dando. Entonces, estamos hablando de los tejidos. Tú mencionaste los tejidos. O sea, Correcto. por lo que, si es que entiendo bien, si se dañan totalmente, estaríamos hablando de una fractura completa. Completa, total, así es. Ok. Sí, sí, el hueso tiene una parte cortical, que es la parte Ujú. más dura, la que todos vemos, tocamos, con un hueso de pollo, por así decir, o de vaca. La parte más dura es la cortical. Ujú. En el centro tiene otro tejido, o en los extremos el tejido esponjoso, que es más blandito. Y Sí. bueno, al interior del hueso está la médula ósea. Cuando cuando la lesión atraviesa completamente el hueso, rompe todos los tejidos del hueso, entonces sí, es total. Si es una parte, como en los niños ocurre, es una fractura parcial. Pero estamos hablando de tal vez en los niños, tú colocabas un ejemplo impresionante de inclusive al momento, ¿no es cierto?, de que el bebé está naciendo, puede darse una fractura. Generalmente entenderíamos que en los niños se dan más las fracturas parciales. Así es, así es. Ok. Dios ha creado a los niños de una forma muy especial. Ellos, el hueso tiene un revestimiento, como nosotros Ajá. tenemos una ropa. El hueso tiene una membrana que se llama periósteo, que es lo que cubre al hueso. Y en los niños esta membrana es mucho más gruesa. Es más Entonces, gruesa en aún los así el niños. hueso pueda romperse, Ajá. esta membrana evita que el desplazamiento sea tan brusco como muchas veces ocurre con los adultos. Es algo que, bueno, Increíble, está muy qué bien diseñado. interesante, Así es. muy bien diseñado, claro que sí, pero bueno, mucho todavía por descubrir dentro de este interesante tema. Al inicio Samuel nos lanzaba un mito o una realidad, Cristian, y yo quiero que tú nos ayudes a despejar esto. Él nos decía que una fractura siempre deja secuelas permanentes. ¿Esto es un mito o es una realidad? Ok. Yo pienso que es una realidad, Ujú. eh, pero me hago énfasis entre adolescentes y adultos. Ok. Porque los niños, como acabamos de mencionar, es una situación especial. Los niños pueden romperse un hueso, pueden fracturarse, y a veces incluso sin un tratamiento médico, sin una intervención especial, los huesos consolidan y a veces no dejan Ujú. ningún signo. Y Como eh, si nada hubiera pasado. al año se puede hacer una nueva radiografía y pueden ver que el Ujú. hueso está completamente normal. Pero en Bien, su momento tuvo claro, una claro. cojera, un dolor, Afectó, Claro, ¿no? afecto. En el caso de los adultos, o hablemos de las personas jóvenes y adultas, es diferente. Más si son fracturas que Ujú. están cerca de una articulación donde hay dos huesos que se unen, donde se mueven. En general, sí, casi siempre Sí hay pueden dejar secuelas. una cierta secuela, una limitación funcional, una Ujú. deformidad. El uso de las placas y los tornillos que utilizamos en las cirugías también dejan ciertas incomodidades. Hay personas que no quieren retirárselas luego de una cirugía o Sí, algo así. Entonces, sí podemos mencionar de que dejan ciertas secuelas en las fracturas. dejan Con tratamiento o secuelas. sin tratamiento, en general dejan A secuelas. pesar de realizar tratamientos, Mm, sí queda Quedan, si no una hablamos en secuela. general, ¿no? Ajá, Hay claro. pacientes que pueden evolucionar muy bien Ujú. y que su fractura pueda consolidar completamente y restablecerse de la forma muy normal que ocurre en la mayoría de los casos. Pero según la Bien. parte de la fractura, a qué nivel del hueso está, podemos decir que pueden dejar secuelas. Puede dejar secuelas. Muy bien, hay que entender, ¿no es cierto? Depende del tipo de lección sin fin. Bueno, Correcto. muy bien. Tenemos más para conversar aquí en Destaques. En minutos estaremos ya en nuestra mesa con Samuel para continuar conversando acerca de este tema. Nos vamos a una brevísima pausa. Regresamos. Al regresar en Destaques. En el caso de la mujer, que es natural, llega un momento en que se va a embarazar
y va a tener hijos y va a dar lactancia. Este periodo hace que la densidad ósea pueda disminuir en Claro. cierto grado. Estamos en nuestro segmento de salud, hoy en Destaques, hablando acerca de los tipos de fracturas. ¿Cómo y por qué se rompen nuestros huesos? Nos acompaña Cristian Tancara, especialista en traumatología. Él es también ortopedista. Estamos ya con Samuel aquí en nuestra mesa hablando acerca de por qué se rompen nuestros huesos. Exactamente, Samuel. Carola. Y bueno, bienvenido, doctor Cristian, acá Destaques. Es muy bueno tenerlo. Yo escuchaba ahí la entrevista al inicio. Estuvo ahí en África, en otros lugares, practicando la Así es. profesión. Algo muy bueno, muy interesante, ¿verdad? Y a la vez, yo tengo una curiosidad, Carola, si A me ver, permiten lanzar ahí al claro. público y también acá a Claro Carola. que Yo sé sí. que ahí el doctor sabe, pero ¿cuál crees que es el hueso que más llega a fracturarse? El hueso que más llega a fracturarse. ¿Cuál se te ocurre? El fémur. El fémur. Sí, puede ser, no sé. Yo pienso que es, y no conozco bien ahí los huesos, no recuerdo bien, pero no sé si es el tobillo. Ujú. Pero yo estaba leyendo ahí una curiosidad y decía que uno de los huesos que más se fractura, y ahí voy con la pregunta, doctor, es la clavícula. No sé si esto es cierto o cuál sería uno de los huesos que más llega a fracturarse por diferentes actividades que uno realiza. ¿Ok? Puede ser la clavícula, pero va a depender del grupo de edad y de la actividad. A veces en cierta etapa puede ser la fractura de clavícula, en más jóvenes puede ser la tibia, Ujú. en los que hacen más deporte en la edad de la adolescencia y que están ingresando a la parte de la juventud puede ser el tobillo o la muñeca. En los Ujú. ancianos puede ser la cadera, el hueso que se puede fracturar más. Pero sí, en algún momento de la vida la clavícula puede ser una. Yo iba a mencionar la más. cadera ¿Sí? también, También la pero cadera. bueno, como nos dice, ¿no es cierto, Cristian? Depende mucho de la edad y de la actividad que se realiza, ¿no es cierto? Ahora, justamente mi pregunta tiene que ver con la edad, Cristian. Ok. ¿Cómo afecta la edad del paciente al tipo de fractura que uno pueda sufrir? Ok. Sí, la edad es fundamental. Las personas jóvenes Ujú. tienen un hueso mucho más sólido, más estable, y a pesar de las actividades que hagan o los accidentes que tengan, no suelen fracturarse en general. A diferencia de las personas mayores, hablamos más de 60 años o 65 años, los huesos son más frágiles y más si son mujeres porque ya están pasando el periodo de la menopausia. Sí. Ahí el hueso pierde cierta consistencia y en esos casos sí los huesos se fracturan con accidentes que no ocurriría en el caso de los jóvenes. Es Claro, así. están más susceptibles. Me gustó mucho Sí. y solo reforzar, Sami, al inicio nos comentaba, Cristian, que en los niños es increíble, ¿no? Cómo se regenera, se restaura el hueso de una forma impresionante, Exacto, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y lo que mencionaba ahí el doctor Cristian nos hace pensar que debemos cuidar ahí a las personas tal vez más vulnerables, que en este caso serían las personas de la tercera edad. Correcto. Investigando un poco acerca del tema, incluso hay personas que llegaron a fracturarse ahí las costillas hasta por un estornudo, imagínate, Carola, ¿no? Sí. Algo que tal vez no es común, pero puede llegar a pasar, así que ojo con las personas mayores, un cuidado especial. Ahora hablemos un poco, doctor, acerca de el papel que juega la densidad ósea, ¿no? A veces nosotros escuchamos este término, a mí se me ocurre que es el grosor del Ajá. hueso, ¿no? Pero ¿a qué se refiere y cuál es la importancia que tiene y cómo nosotros podemos hacer para tener una buena densidad ósea y evitar una fractura? Ok, la densidad ósea es el grado de minerales que tiene el hueso. Como mencionábamos en las preguntas Sí, anteriores, ajá. el hueso tiene diferentes partes. Claro. No vamos a ingresar mucho a la parte teórica, pero hay una parte que es muy sólida y hay una parte que es más blanda. Y ahí están los minerales como el calcio, el fosfato, está la vitamina D, está la hidroxiapatita también que... Ahora, Exacto. ¿de qué depende esta densidad, no?
depende de nuestro estilo de vida, estamos hablando, no sé, de incluso la actividad física, o podemos heredar, no sé, la densidad ósea. ¿De qué depende o qué tendríamos que hacer para tener una densidad de ósea considerable, Claro. buena, ¿no? Para evitar una Claro, fractura. para evitar- hay muchos factores que van a permitir que tengamos una buena densidad ósea. Hay enfermedades que hagamos lo que hagamos, no van a permitir. Hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama osteogénesis imperfecta, que le da una fragilidad para toda la vida al hueso, y hagamos muchas cosas, se puede corregir moderadamente esto. Pero una persona sana, normal, puede adquirir buena densidad ósea con la actividad física, con los movimientos, el hecho de caminar, el hecho de subir escaleras. Eso hace una transmisión del calcio a los huesos, la exposición solar, que el calcio puede ingresar al hueso también, la vitamina D, que es lo que mencionaba. Estas actividades pueden permitir que la densidad ósea sea mejor. La nutrición es fundamental también. El consumo de vegetales, el consumo del huevo criollo, por ejemplo, son diferentes cosas que ayudan a que el hueso pueda tener buena densidad, pueda tener más solidez y pueda, por ende, no fracturarse o no tener ese riesgo de fractura. Ahora, el mejor momento para ganar buena densidad ósea es en la juventud. Es el momento en el que nosotros podemos hacer actividad física. Sí. En especial, es una opinión personal. Muchas cosas en la medicina depende de cada médico. Claro. Y yo recomiendo que la mujer tendría que ser más hincapié en esto. Porque la mujer tiene, y el hombre también, tiene un periodo en el que puede ganar buena densidad ósea, que es en el momento en el que puede hacer mayor actividad física. En el caso de la mujer, que es natural, llega un momento en que se va a embarazar y va a tener hijos y va a dar lactancia. Este periodo hace que la densidad ósea pueda disminuir en Claro. cierto grado. La mujer continúa con su etapa de vida y llega un momento en el que las diferentes cargas hormonales disminuyen, como hablábamos en un momento de la menopausia, que en este periodo también la densidad ósea puede disminuir. Ocurre también en el varón, pero se remarca un poco más en la mujer. Entonces es importante que ganemos mayor densidad ósea con la actividad física en la juventud, Claro. adolescencia y juventud, y esas van a ser las reservas, en especial en el caso de la De mujer, la mujer. y obviamente en el hombre, y mantenerlas con la nutrición y mantenerlas con la actividad física, que la podemos hacer incluso aún la persona Claro. sea de la tercera edad. Complementar tanto la actividad física como Exacto. la alimentación es muy importante. Atención allí a las mujeres, ¿no es cierto? Ahora, bueno, hemos hablado de niños, hemos hablado de personas mayores, los riesgos, factores, pero vámonos a los deportistas, que yo creo que están siempre y constantemente en un alto riesgo de sufrir lesiones. ¿Y cuáles serían las fracturas más comunes en tu experiencia cuando hablamos de los deportistas, Cristian? Ok, el deportista tiene un riesgo de fractura por el tipo de actividad de impacto que realiza. Más si son deportistas de élite, son diferentes, y el tratamiento es diferente al de una persona que no es deportista. Convencional, claro. Claro, una persona que no es deportista convencional o no participa de esa élite. Ahora estamos en los Juegos Olímpicos. Sí. O sea, son cosas que se ven en estos momentos. Yo pienso, en mi opinión, en mi experiencia, que las fracturas más comunes en deportistas pueden ser la de tobillo. El tobillo es una fractura muy común porque un esguince que no pueda ser contenido por los ligamentos va a conllevar a una fractura. La muñeca también, porque los accidentes producen la caída por delante, y cuando apoyamos sobre el talón de la mano, la muñeca puede fracturarse. Claro, todo el Vale. peso del cuerpo recae en las Claro. muñecas, O ¿no? los jugadores de rugby también, el peso y demás, a veces el caer uno encima de otro puede también producir una fractura de clavícula, como era lo que mencionaba Samuel. Pienso que en estas partes Sí. pueden ser con mayor frecuencia, y también va Claro. en base al tipo de deporte, ¿no? Pero en general podría darles. Samuel, tú juegas, haces deporte, yo sé Me que haces encanta, me deporte. encanta, ¿Te sí. has lesionado alguna vez así? Me he lesionado los seriamente? No. tobillos, Los especialmente ahí los tobillos. Por eso pensaba que podría ser uno de los huesos que llega a fracturarse más, pero no llegué.
casi ahí. Pero yo tengo, doctor, acá en las manos una imagen de una radiografía Ok. que me gustaría que un poco nos explique, porque sé que hay tipos de fractura. Ahí sí me pueden ayudar, por favor, las cámaras a ver esta fractura, qué tipo de fractura es, cómo es que nosotros podemos leer. Y ojo que no estamos diciendo que la persona ahí lo haga en su casa, pero solamente para tener ahí un conocimiento. Esa es una fractura de gran impacto. En realidad se la llama luxofractura porque hay una luxación de la cabeza del radio con el húmero y hay una fractura del cúbito. Es una fractura que luego de caerse la persona ha rotado el brazo y por esa razón, aparte de romper el hueso, ha luxado el otro Uy, hueso del es antebrazo. una fractura seria, Es ¿no? una fractura compleja, sí. Es una fractura compleja. Ahora, después de este tipo de fracturas, ¿no? Si bien lo mencionamos ahí en el anterior segmento, hablando un poco acerca de las secuelas, la persona puede volver a su vida normal, porque hay ese temor, ¿no, Carola? No sé Sí, si te has topado ahí con exacto. algún amigo, amiga que ha tenido este problema y dice, creo que no voy a volver a jugar nunca más o a hacer ningún tipo de deporte o me voy a cuidar, y uno está susceptible, ¿no? Porque tal vez piso mal y nuevamente se llega a fracturar. Es así de fácil, depende mucho de la recuperación. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto, doctor? La intervención, si la fractura requiere una intervención quirúrgica, es bueno someterla a una intervención quirúrgica. Si la fractura requiere de una intervención con ortesis, un yeso, una férula, también puede curar de esta manera la fractura. Si la fractura está bien tratada y el paciente hace una rehabilitación precoz, o sea, no se queda en reposo tanto tiempo y empieza a mover con anticipación, no debería por qué limitarlo, debería continuar con su vida normal. Y más si son fracturas en lugares no complejos, como hablábamos en el caso de las Claro. articulaciones, la persona puede integrarse sin problema a las actividades, al deporte incluso. En relación a este punto, y bueno, ahí me corriges, Cristian, antiguamente, por ejemplo, tenías un esguince, tú te vendabas, te decían que tú tenías que pasar más tiempo inmovilizado, que era lo mejor. Hoy por hoy no. ¿No es cierto? Claro que tienes que tener una etapa Claro. de reposo debido, pero tienes que ya pasar al movimiento, Sí, ¿cierto? sí, es cierto. Se aconseja esto, Se ¿no? aconseja la rehabilitación precoz, es un término muy aplicado. Hay una clasificación que se llama AO, que viene de Suiza, una nomenclatura especial para ortopedistas, Ujú. en el que si se opera y se coloca un material, un implante, el paciente tiene que empezar una pronta recuperación para que la articulación no quede bloqueada. En el caso del tobillo, como me hablabas en el esguince, va a depender de los diferentes grados de esguince que tengan, pero sí el reposo exagerado, yo puedo decir más de 3 semanas, por ejemplo, debería considerarse. El paciente debe empezar una movilización precoz y haciendo el reposo respectivo en Claro, base a la lesión. claro, Si el exacto. esguince es severo, una bota Walker, Ujú. un mes, 3, pero ya puede empezar a caminar incluso. O sea, no requiere de un reposo estricto como antes, o colocar un yeso de Sí. 2, 3 meses. Ahora no, hay Ujú. muchas otras opciones para que el paciente pueda reincorporarse rápido y evitar lo que se hablaba sobre el método israeliano, Sí. disminuir al máximo las complicaciones o las secuelas que puedan quedar. En general, si se trata oportunamente y el paciente mueve rápidamente la articulación bajo autorización médica, Por supuesto. entonces sí, él tendría que marchar todo muy Por bien. supuesto, Claro. interesante. Bueno, a tomar en cuenta esto también, obviamente debidamente orientado por Y eso iba a decir el Carola, ¿no? especialista, Porque ¿no? alguien puede decir, bueno, están hablando acá en Destaques, estamos dando la información, pero amigos, siempre Sí. nosotros recomendamos visitar al especialista, porque cada caso es diferente, ¿no? Entonces es Yes. bueno visitar ahí al traumatólogo, después al fisioterapeuta, seguir ahí todos los pasos necesarios para Exacto. volver a tener la funcionalidad Así que es. se necesita. Claro ¿no? que sí. Bueno, mucho todavía por hablar. Vamos a hablar de tratamientos, de rehabilitación, en fin. Pero es momento de recordarte que aquí en Nuevo Tiempo nosotros tenemos algo especial para ti. Tenemos materiales con un contenido que ha sido preparado con mucho cariño. Así que queremos ofrecerte a continuación el siguiente material.
Muchas gracias, colegas, amigos. En mis manos yo tengo una revista maravillosa. Es la revista Esperanza en su versión La cura del pecado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si existe un Dios de amor, hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta hambre, tanto dolor, tanto odio? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy triste? ¿Dónde está Dios cuando cosas malas me están pasando? Cuando yo siento que ya no puedo más. ¿Será que Él originó el pecado? ¿O cómo es que comenzó el pecado? ¿Dónde se originó? Y si es así, ¿cómo? ¿Cuál es la cura del pecado? Tantas preguntas, pero solo una respuesta. Y es por eso que Nuevo Tiempo quiere regalarte este estudio bíblico, La cura del pecado, y tú lo puedes solicitar de manera gratuita al sitio web que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tenemos un equipo que está trabajando las 24 horas para hacerte el envío por PDF o de manera física, lo que tú prefieras, para poder estudiar la Biblia y también para poder resolver todas estas dudas. Una vez más te repito, nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Es momento de entrar a una breve pausa con muy buenos consejos. Aprovecha este tiempo para sacar tu celular, entrar a nuestro sitio web y solicitar la cura del pecado. Al regresar en Destaques. La leche actual no es la misma leche Exacto. que de antes. Pueden tener ciertas cosas de más, se puede hablar de hormona, de colesterol, incluso la leche está muy producida, dividida con ciertos porcentajes, entera, descremada. Continuamos aquí en Destaques, hoy en nuestro segmento de salud, hablando acerca de los tipos de fracturas, cómo y por qué se rompen nuestros huesos, junto a nuestro invitado Cristian Tancara, traumatólogo, ortopedista, haciendo un resumen de lo que hasta ahora hemos hablado. Samuel, hemos hablado de los factores, ¿no es cierto?, que determinan los tipos de fractura. Hemos hablado de la densidad ósea, de la importancia de realizar actividad física, los diferentes factores, ¿no es cierto?, en diferentes etapas, en los niños, en las personas de la tercera edad. Nos aconsejaba Cristian y apuntando esto a la prevención, Claro. en la etapa de la juventud, ¿no es cierto?, es donde más tenemos que hacer ejercicio, sí, prepararnos para esas etapas, ¿no es cierto?, sobre todo las mujeres, donde hay una disminución ósea, en fin. Pero hablemos de los métodos de diagnóstico, Cristian. ¿Cuáles son los más efectivos para, en este caso, identificar algún tipo de fractura? Okay. El método diagnóstico más común, el gold estándar, por así decirlo, es la radiografía. La radiografía. La radiografía convencional, que se encuentra casi en la mayoría de los centros de salud. Hay médicos privados que también lo tienen. Es la radiografía el método diagnóstico más común. Por ejemplo, en la muñeca tenemos 8 huesitos y la radiografía no... Para ser no- más preciso, ¿no? Sí. Claro, no logra identificar, o las costillas. Las costillas, la superposición de los órganos y además, en una radiografía simple no nos puede determinar exactamente el nivel de fractura, pero la tomografía sí. Y en casos excepcionales, en el que la tomografía no nos permite ver la fractura, tenemos la resonancia magnética también, que detecta fracturas con mucho detalle por la calidad de hueso. Pero bueno, a veces no se justificaría, ¿no? Por Claro, costo-beneficio, claro, sea exacto, porque privado, son exámenes particular, la seguridad costosos. social. Claro. La radiografía es el mejor método y frente a una duda, y si justifica, podemos pasar a la tomografía. Claro, Bien. siempre visitando al especialista, ¿no? Por Claro, supuesto. así es. por Ahora, supuesto. doctor Cristian, tengo entendido que existen fracturas y ojo con eso, amigos, presten mucha atención a esta parte del programa, porque hay fracturas que se pueden dar a través del estrés. ¿Esto es cierto? ¿Cómo es que una persona estresada, no sé, por la actividad, el trabajo y demás, puede llegar a fracturarse? ¿Es posible? ¿Ok? Hay un tipo de fractura que se la llama fractura por estrés, Ujú. pero se refiere en realidad al estrés del hueso, ¿no? Ok. Al estrés del hueso. Puede ser que una persona estresada también tenga... Relación con... Claro,
por su tipo de vida, por andar muy acelerada o no tener precaución en ciertas Sí. actividades, y bueno, pueda conllevar a un accidente. Pero la fractura por estrés que menciona es el hueso. Hay algunas actividades repetitivas que estresan al hueso, que lo Es el fatigan. hueso el que se estresa en sí, El Samuel. hueso que se estresa. ¿No? Entonces el hueso que recibe este tipo de impacto, de repetición en cierto momento, puede fracturarse. Ocurre a veces en el caso del pie. Del pie. El hueso navicular, por ejemplo, una persona, no sé, pongamos el ejemplo que camina mucho o que sube o que su casa queda un poco más arriba y Ujú. comienza un dolor que no es detectable. Y todo el mundo piensa que es un accidente lo que te puede producir la fractura, pero hay veces que ciertos movimientos repetitivos en una persona de vida cotidiana o una persona deportista que puede fracturar a veces, como digo, el huesito del pie, Sí. a veces una costilla también, a veces algún huesito de la columna. Puede ocurrir también que hagan una fractura por estrés del hueso. En deportistas a veces puede pasar incluso en la tibia. En la Pero son tibia. casos Ujú. muy excepcionales. La mayoría de fracturas son porque hubo un antecedente traumático Ajá. previo. Sí. Pero igual hay, Bien. hay que cuidarse. ¿no? Claro, claro que sí. Ahora vamos a la prevención y yo creo que aquí hay que hablar de etapas diferentes también. No sé si tú, Sammy y Cristian han escuchado, ¿no? Hay que comer tal cosa para fortalecer Sí. los huesos, hay que cuidar. Vamos a hablar primero en la etapa de los niños. La nutrición es muy importante, Sí, así juega un es. papel muy, muy importante en el tema de la prevención. ¿Cuáles serían estos cuidados que en todo caso ahí la mamá en casa tiene que tener si tiene niños pequeños en esta relación entre la nutrición y la prevención? Ok. La nutrición es fundamental desde que nacen. La lactancia materna por los primeros 6 meses, Ujú. sin dar leche de fórmula, por eso, hace que el niño crezca y su cuerpo, su organismo se desarrolle de una forma correcta. Y por ende esto le llega al hueso y el hueso se desarrolla de una forma fuerte. Podemos decir que se fortalece, Claro. ¿no? Qué Claro, importante. claro. Porque Luego- estamos hablando ahí de los minerales que el bebé consume, ¿no? Y yo voy a lanzar mi pregunta, que tal vez es un poco polémica ahí, en el sentido de que la leche nos aporta ese calcio que nuestro cuerpo necesita. ¿Existen otras opciones también, doctor, donde nosotros podamos consumir ese calcio, ese hierro que nosotros necesitamos? ¿O nos vamos ahí por la leche, como dan los La leche es estudios? una de las fuentes que tiene bastante calcio también. Pero bueno, la leche actual no es la misma leche Exacto. que de Ujú. antes. Pueden tener ciertas cosas de más, se puede hablar de hormona, de colesterol, incluso la leche está muy producida, dividida con ciertos porcentajes, entera, descremada. La leche es una de las fuentes de calcio, pero hay muchas otras más. Ujú. Tenemos un libro del doctor Jorge Pamplona Roger, Sí. El poder medicinal de los alimentos. Ahí menciona que el nabo, por ejemplo, el nabo es una gran fuente de calcio. Una persona que tiene un tipo de fractura, el consumo de nabo le puede ayudar bastante. Eso no será el factor principal, digamos, Sí. porque el hueso tiene que desarrollarse por sí mismo, pero ayuda bastante a la recuperación. El huevo, la yema, la parte amarilla del huevo, Sí. tiene mucho calcio también, pero tiene otras cosas más que no son Claro, ventajosas, claro. digamos. Exacto. Entonces, pero el mayor porcentaje de calcio está en la cáscara del huevo. Del huevo, sí, sí, sí. Por eso los deportistas, no sé si me equivoco, pero creo que hacen, ¿no? sus batidos con la cáscara de Sí, sí, hay. huevo, ¿no? Ellos, bueno, son soportados y capaz que esta pregunta incluso un nutricionista nos puede Ujú. guiar mucho más en el área, pero sí hay bastante aporte en la caja, más en los de gallina criolla. Claro. Gallina criolla. Gallina orgánica, como diría, ¿no? Así Criolla es. orgánica. Así es, los cítricos, la selga, la espinaca. Ujú. O sea, hay muchos alimentos que nos aportan para tener una buena salud ósea. Excelente, ¿no? Bien, La así que a alimentación. consumir, Sammy. Totalmente, Ahí consumir Carola. acelga, espinaca, Nabo. nabo. Nabo, nabo. A tomar nota, ¿no? Exactamente, pero ahora cuando vamos ya a otra etapa de la vida, y en este caso ya los jóvenes
y ya las personas adultas, ¿qué pueden hacer para prevenir ahí las fracturas, ¿no? Incluso hablamos de un estilo de vida completo, integral, ¿no? Porque imagino, estamos hablando de la alimentación, pero hemos hablado también acerca de la actividad física. ¿Qué otras cosas más pueden hacer? Bueno, creo que un pilar es evitar el sedentarismo, ¿no? Los huesos, las articulaciones, los músculos se hicieron para moverse. Y el hecho de moverse genera bastante calcio que ingresa al hueso. Y para fijarse, la exposición al sol, como la vitamina D natural, también nos permite que el hueso pueda ser más fuerte. Evitar el sobrepeso es otra de las cosas que tenemos que apoyar con nuestro régimen alimentario, comer bastante en el día, evitar consumir alimentos en la noche. Son conceptos generales que al menos yo manejo. No someterse a actividades riesgosas que no vamos a poder controlar. Siempre tratar de hacer actividades controladas. Tener buena supervisión sobre los niños, evitar de darles parques en el que pueda arriesgarlo a una caída. Que luego es triste, porque los padres se sienten tristes cuando el niño se fractura y hay fracturas a veces que dejan cierta marquita. Entonces sí, las personas mayores, si tenemos una persona mayor en casa que ya tiene cierta limitación al movimiento, no está por demás utilizar un bastón, no está por demás tener una... Como precaución. Claro, acondicionar el ambiente también, ¿no? Claro, acondicionar el ambiente. Depende cómo vaya, no tener, evitar mucho las escaleras cortas, pequeñas. Adecuar, ¿no? el ambiente de casa. Correcto. ¿No? Vamos a seguir con más consejos. Estamos ya casi finalizando nuestro programa, pero aquí en Nuevo Tiempo tenemos un proyecto del cual queremos que tú formes parte. A continuación te damos la información. Es momento de compartir una información muy importante respecto a los Ángeles de Esperanza. ¿Quiénes son? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cuál es su trabajo? Déjame explicártelo. Nuevo Tiempo tiene una familia, amigos que con mucho cariño llamamos Ángeles de Esperanza, que son personas que aportan financieramente a Nuevo Tiempo para que éste pueda seguir creciendo y compartiendo esperanza. Simplemente para que tú sepas los números de Nuevo Tiempo, quiero decirte que alcanzamos a más de 50 millones de personas a través de la televisión, la radio y las redes sociales. Son más de 150 radios que tenemos en toda Sudamérica, 24 horas de programación, de las cuales 17 son al vivo. Tenemos más de 24,000 solicitantes de estudiantes bíblicos, solicitudes de estudios bíblicos en meses. Así que, mi querido amigo, son tantas las bondades, los beneficios, lo que Nuevo Tiempo está haciendo, y claro que sí, necesitamos ayuda. Y es por eso que contamos contigo, contamos con tu donación, contamos con tu apoyo. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, te invito a que puedas entrar al sitio web que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Entras a ese link y verás diferentes banderas. Escoge la bandera de tu país y haz tu donación financiera. Con tu ayuda podemos llegar a más hogares transmitiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Y con este mensaje en mente, te invito a continuar acá en Destaques. Así es, esperamos que tú te sumes a la familia de nuestros amigos Ángeles de Esperanza. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Antes, Cristian, ayúdanos a resumir nuestro tema. Consejos importantes para nuestros amigos en relación al tema que hoy hemos compartido, el tipo de fracturas. Ok. Bueno, la fractura es una realidad, es una enfermedad que ocurre por un accidente, por diferente que sea la razón. ¿Podemos evitarla? Sí se puede evitar, siempre se pueden evitar. Alimentarse bien, de forma adecuada, frutas, verduras, respetar la alimentación del niño en la etapa de crecimiento. Las personas mayores, evitar, como dijimos en un momento, el sobrepeso. Hacer actividad física es fundamental. Eso nos va a ayudar mucho a evitar las fracturas. Y si en algún momento llega la fractura a la familia, de algún ser querido, es bueno acudir al hospital, acudir a un médico. Es cierto que a veces puede dar miedo o podemos pensar que ya va a pasar o se va a sanar, pero no está por demás acudir a hacer una radiografía y estar seguros que todo va a marchar bien o hacer el tratamiento adecuado para este problema. Dios nos va a ayudar
Ujú. a la persona y al médico que intervendrá para que todo pueda tener una solución. A ambas partes, Exactamente. claro que sí. Y si tú estás en ese proceso de rehabilitación, cumplir, ¿no es cierto, Samuel? Porque a veces las personas dicen, ya me siento bien, o ya dejo mis sesiones de fisioterapia, y eso puede complicar ese proceso de rehabilitación. Exactamente, Carola. Y me gustaría a mí leer una cita Sí, de claro que esta sí. escritora norteamericana, Elena de White, que habla un poco, y tal vez no lo hemos abordado ahí en el tema, pero creo que es importante, es la luz solar, ¿no? Que sin duda Ujú. también ayuda a fortalecer ahí nuestros huesos. Y esta cita dice así, ¿no? Se debe prestar mucha atención en tomar suficiente luz solar y aire fresco para fortalecer nuestro cuerpo. Y bueno, ahí el doctor dará la razón. Y también los huesos, ¿no? Es importante esto, doctor. Sí, sí, sí. La luz solar es fundamental en periodos correctos, no en la exposición máxima del sol. Puede ser antes de las 10, después de las 3 de la tarde. Ujú. Exponerse unos 10, 15 minutos al sol va a ayudar a que las vitaminas y minerales que el hueso necesita puedan llegar hacia el interior. Claro que Así sí. que es buen ese aporte. Las, y tiene las razón. horas buenas, ¿no? Exacto. Porque ahora hay que cuidarse también, las Exactamente. horas buenas. Y bueno, los tiempos de recuperación varían, ¿no es cierto? Cristian ya Así nos es. explicó. La rehabilitación es fundamental, Ujú. que en algún momento lo tocamos. El apoyo de un fisioterapeuta, un kinesiólogo, luego de una fractura, es bueno hacerla. Pero siempre respetando los tiempos, ellos nos indicarán cuándo, cómo seguirlas, el ejercicio que se hace en casa, va a ayudar a que la persona pueda recuperarse bien y evitar al máximo, como dijimos en un momento, algún tipo de secuela, algún tipo de dolor. Pero la prevención sí es fundamental. Las personas que andan en moto, las personas que circulan, respetarlas, Exacto. tener una buena educación vial, ¿no? Ujú. Respetar las señales de tránsito, no arriesgarse a cosas No que arriesgarse. no podemos hacer, y hacer un deporte sano, no del todo competitivo o Ujú. agresivo. Son muchas recomendaciones que se pueden dar, pero creo que Bueno, muchísimas conocemos gracias bien. por las recomendaciones. Esperemos que tú las tomes en cuenta. Muchas gracias, De nada, Cristian. de nada. Ha sido realmente un gusto tener a Cristian Exactamente. en el Gracias, programa, doctor. ¿verdad? No, Gracias, gracias a ustedes. Samuel. Gracias una vez más. Gracias a ti por habernos acompañado hasta el final de nuestro programa. Espero que hayas tomado nota y que todos estos consejos te sean útiles. Nuestro abrazo de siempre. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro aquí en Destaques. Bendiciones.